Bueno, ya estamos aquí en otro día más, en el momento en que todos venís aquí a informaros del Barça, del mejor club del mundo, de nuestro equipo, ¿eh? Hoy podría ser un vídeo casi previa, ¿no?, de lo que va a pasar mañana, partidazo contra el Atlético de Madrid. Esperemos que el equipo salga a darlo todo y que los fichajes se noten, sobre todo, aunque haya pasado poco tiempo, pues que al menos se vea un pequeño salto de calidad. En vísperas de esto y esperando ya, evidentemente, pues lo que pueda suceder en ese partido, vamos con las noticias del día, que como siempre hay muchas que comentar. Empezamos el Más que Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más, nuevamente, a un nuevo Más que Noticias, un nuevo vídeo de Más que Pelotas. Nuevamente tenemos muchas noticias que comentar, empezando como siempre por la actualidad, y es que esta mañana el compañero Gerard ha podido estar en la rueda de prensa en el entrenamiento pues que ha tenido el Barça en la Ciutat Esportiva y que evidentemente con posterior rueda de prensa de Xavi Hernández pues ha dejado muchos titulares, entre ellos, y en los que me voy a centrar son en los que ya es oficial y Ousmane Dembélé está convocado contra el partido contra el Atlético de Madrid. Un partido que se espera incendiario porque ya Ousmane Dembélé esta mañana ha tenido que sufrir encontronazos con la afición que allí esperaba para saludar a los futbolistas. Ha recibido insultos y golpes también en el coche. Algo que, bueno, no comparto, pero que puedo llegar a entender porque la gente, evidentemente, pues está muy quemada con el tema. Xavi ha querido responder en rueda de prensa a la pregunta de los compañeros sobre este tema y también sobre el tema de Dani Alves, ¿no?, que parece que se quedó un poco ahí quemado con la decisión de no ir con la Europa League. Está todo arreglado con Dani Alves y ha dicho que se ha sido injusto, pero que es un tema que es más bien técnico. Xavi Hernández, en cambio, con Dembélé ha querido ser más tajante y le ha pedido a la afición que apoye al futbolista, que es un futbolista en contrato y que no pueden pegarse un tiro, lo ha dicho exactamente, un tiro en el pie con Dembélé porque tienen que aprovechar pues que está aquí para jugar. Yo sabéis que no estoy de acuerdo con esto y creo que es un error tremendo además convocarlo y ponerlo de titular. Parece ser, como dijo Javi Miguel, lo comentamos en el vídeo de ayer, en el partido contra el Atlético de Madrid. Creo que es echarlo a los leones. La gente lo va a matar, que se entienda. Silbar, insultar, está todo en su derecho, Y también está Xavi en su derecho cortoplacista, porque me parece de ser un panchaplena, que se dice en Cataluña. Me parece de mirar a corto plazo el tema de apostar por Dembélé, pues está en su derecho, evidentemente, en este derecho que no deja de ser cortoplacista, de querer aprovechar a Ousmane Dembélé, pero también tiene que entender que de la misma manera, pues el aficionado está en todo el derecho del mundo de pitar, abuchear y insultar lo que le dé la gana al francés en el campo y también de perder la paciencia o no antes de tiempo con el entrenador, porque cosas como esta, cosas que difieren del discurso total del club, pues creo que dejan muy mala imagen a nuestro escudo y a nuestra institución, ¿no? Creo que si el Barça fue duro y contundente a través de Mateu Alemany, que se mojó, que dio la cara y dijo que Dembélé no iba a volver a jugar, y ahora es el entrenador el que contradice el discurso del club, creo que no ayuda en nada a el ambiente. No, hay que remar, dice mucha gente, hay que remar, tenemos que ir todos a una. Sí, todos a una, vamos. Si el problema es que el que no va todos a una es Dembélé, que se va a marchar gratis en verano pues al PSG o al equipo que le dé la real gana. El problema es que Dembélé es el que no va todos a una, el que no está implicado con el proyecto y encima es el que va a contar con minutos, no sé, que le van a quitar a Abde, que ha renunciado a la Copa África para ir con su selección, que ha recibido muchos insultos por parte de su país por renunciar a la Copa África. Y a lo mejor ya no lo vuelven a convocar nunca por estar con el Barça comprometido. O Ferran, o Adama, que viene cobrando 100.000 euros Adama. ¿Qué tiene que pensar ahora? Sí, Dembélé hoy juega por delante de él. Por todas estas cosas que yo no entiendo, ¿no? Si nos implicamos todos, pero al 100%. No quiero a un futbolista que mentalmente esté pensando en qué ganas tengo de que llegue el verano y marcharme a mi nuevo equipo. No me gusta, pero bueno, se respeta al entrenador, se respeta el discurso ahora también del club, pero que sepa Xavi que Laporta y la directiva tenían una opinión, todos lo sabemos, y Xavi tenía otra. Si a partir de ahora la pelota no entra, los resultados no salen. Y encima se ha apostado por Dembélé, Xavi. Y bueno, vamos a dejar el tema de este Dembélé ya, que aburre bastante, de un lado, para ir con las siguientes
noticias. Como digo, tenemos lista ya de convocados, sin sorpresa. Parece que lo de Memphis va para largo, no ha podido ser convocado tampoco. Hay que cuidarlo de a poco porque parece ser que la lesión es más grave de lo que todos parecíamos prever. Tiene molestias, al parecer, en la cicatriz de su última lesión. Se dice rápido, pero suena bastante mal. O sea, en la última vez que se lesionó en el muslo izquierdo, creo que fue, pues eso se cicatriza y en la cicatriz de la misma vuelve a tener molestias, lo que se conoce vulgarmente o coloquialmente como una recaída. Entonces, ante el miedo del Barça a que tenga una recaída y perder un efectivo importante para el ataque, pues prefieren mantenerlo entre algodones y Memphis pues no ha entrado a la convocatoria y se está haciendo un tratamiento preventivo de prevención con el futbolista neerlandés, por no correr en desgracias. Ayer en el 11 de TV3, Uriol Domènech volvía a agitar el avispero, que sé que os gusta, hablando del tema Piqué. Y es que el propio periodista, que tiene muy buenas fuentes, ya lo sabéis, pues ha comentado que no ve a Piqué más allá de esta temporada, que él tiene la sensación, por lo que le llega, que Gerard Piqué, que acaba de hacer 35 años, no jugará el año que viene ya en el Barça, sino que se retirará y pasará a mejor vida en cuanto al conjunto culé. O sea, lo ha dicho Uriol Domènech, lo dijo muy seguro, dijo no veo a Piqué o no pondría la mano en el fuego porque Piqué continúe siendo central del Barça en la temporada que viene y así parece ser que va todo encaminado pues a ser. Así que una información nueva de Uriol Domènech, en este caso, sobre Piqué. Hay que hablar también de Endrick, el chaval brasileño que ya se prevé, que ya prácticamente es oficial, que protagonizará la próxima guerra en Brasil entre Barça y Madrid, como ya venimos viendo, pues entre qué pasó con Neymar, qué pasó con Vinicius, etcétera, etcétera. Y es que Endrick ha dado una entrevista, se está vendiendo al mejor postor, es normal, el chaval, quiere acumular todas las ofertas posibles. Se ha hecho una entrevista después de la que hizo en Marca con el Madrid, no sé qué, tal cual. Pues ahora diciendo que todos los brasileños soñamos con jugar en el Barça por Neymar, ¿no? Se ha hecho fotos con 1000 futbolistas con la camiseta blaugrana, etcétera, etcétera. Vamos, que esto demarca cada día más que al final los futbolistas lo que les interesa es el dinero, el proyecto un poco deportivo, pero no hay colores, familia. Ya el romanticismo se está perdiendo, porque fíjate tú que lo mismo le da a este chico hacerse una foto con una portada del Marca diciendo que está enamorado del Madrid, que hacerse una con 4 futbolistas del Barça con la camiseta del Barça, pues y diciendo que el sueño de todos es que quieren jugar en el Real Madrid. Bueno, Endrick, que como digo, al parecer patrocinará, sí, y propiciará una nueva guerra en Can Barça con el Madrid por un jugador, en este caso, de Brasil nuevamente. Una entrevista que ha dado a Joaquín Pieira en Sport. Veremos a ver qué pasa con Endrick, pero la guerra está servida, señoras y señores. Bueno, Spotify, como os he dicho, que ayer ya os dije que la semana que viene se podría hacer oficial el acuerdo, no será el único. También se está interesando Spotify ahora en patrocinar al equipo femenino para que llegue en la misma publicidad. Acordaros que Rakuten no patrocinaba al equipo femenino. Spotify sí quiere hacerlo y bueno, lo haría también con una muy buena cifra. A Spotify se le puede añadir prácticamente ya el más que posible también nuevo patrocinador Polkadot, que aportaría unos 15-20 millones al año en un contrato de 5 años, o sea que más o menos serían unos 100 millones lo que aportaría Polkadot al equipo en estos 5 años, y si lo sumas con lo que aportará Spotify, casi son pues 500 millones de euros lo que ganará el Barça en cuanto a publicidad y a sponsorización. No está nada mal negociado este acuerdo. El tema de Araujo ha dado mucho que correr. La gente está bastante quemada con el tema de Araujo, con esa foto, tal. Bueno, la foto totalmente coincidencia. Nada que ver tiene con el futuro del central uruguayo, que tiene muy claro que quiere seguir en el Barça, que no quiere moverse del Barça, pero que sí que es cierto que le han llegado ofertas a su representante con un salario mucho más alto del que cobra ahora. Recordad que no cobra ni 1 millón de euros y Araujo pues quiere estar en la misma escala salarial pues que los jóvenes recién llegados o recién renovados. Véase Gavi, Ferran, Pedri, quiere cobrar pues como se lo merece al final el uruguayo, ¿no? Está dando un rendimiento más que evidente, un rendimiento que evidentemente está siendo
muy notorio y que, oye, al final Araujo sí que es de aquellos futbolistas que seguramente se lo ha trabajado, se lo ha ganado y se lo ha merecido. No lo digo yo, en el campo está más que evidente el resultado, ¿no? Un futbolista que siempre lo ha dado todo, que siempre que ha estado disponible ha jugado, que cuando no ha jugado no ha armado jaleo y que lo único que hace es trabajar con humildad y que además, como digo, tiene preferencia absoluta por quedarse en el Barça. El Barça ha confiado también en que lo podrá renovar y en que en breves se podrá saber algo de todo esto en claro. Pero vamos, que tiene ofertas suculentas el joven Araujo, aunque su deseo es quedarse en el Barça. Y bueno, en esta rueda de prensa que también hemos presenciado esta mañana, pues Xavi ha confirmado lo que todos veníamos comentando y es que se va a ir poco a poco con el tema de Aubameyang, ¿eh? Dicen que no está todavía a un punto físico máximo suyo, o sea que todavía puede llegar a un nivel físico superior, que se debe a que no ha competido, no a que no ha entrenado, que no ha competido durante estos meses y que irá teniendo minutos poco a poco a Aubameyang, ¿eh? Xavi ha defendido la postura de Aubameyang, ha dicho que es un delantero muy válido para el Barça y que espera que esté lo máximo posible al 100% para poder ya empezar a meterlo minutos tras minutos. Veremos si contra el Atleti ya podemos ver algo, pero ya ha reconocido Xavi eso, que se va a ir poco a poco, que no se quieren correr riesgos, que no hace falta otro lesionado y que al no estar al tono físico que se requiere todavía, pues quizá va entrando de minutos en minutos. El ritmo competitivo, ya sabéis que es muy importante. Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os hayan gustado como siempre y si es así, que me dejéis un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, qué poquito falta para los 100.000 suscriptores y que estéis atentos a todas nuestras redes sociales si quieres estar informado del Barça. Ya lo sabes, este es tu canal y este es tu noticiero. Pasad buen fin de semana, nos vemos y hasta luego.